Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Andrés Sánchez, estudiante de la especialización de herramientas virtuales para la educación del Politécnico Gran Colombiano. Esta es mi participación en el foro correspondiente a la primera y segunda semana dentro de dentro del módulo Sociedad de la Información. Esta participación tiene una serie del foro tiene una serie de preguntas orientadoras que nos permiten a nosotros de alguna manera contextualizar eh, sobre qué tema estamos tratando, identificar unos conceptos básicos que los pudimos estudiar dentro de las herramientas que tiene el módulo y definir asimismo el contenido temático de este módulo. La primera pregunta es sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad digital. ¿Son lo mismo? Argumente y de ejemplos. Pues según el texto, eh, se podría pensar que la sociedad de la información es como el inicio o son las bases o son el soporte de la sociedad del conocimiento. Por ende pueden ser muy parecidas, muy similares. Lo que podemos encontrar es que en este sentido, en la sociedad de la información, corresponde más a elementos o identificación de un soporte tecnológico que propicia de alguna manera el manejo de la información a través de diferentes dispositivos, como es el video, el audio, el texto, las imágenes. En ese sentido, la cartilla anotaba una serie de definiciones que hablan acerca de diferentes conceptos que se han tenido alrededor de la historia con respecto a la sociedad de la información y señalaba que, por ejemplo, la CEPAL decía que la sociedad de la información corresponde a nuevos medios disponibles para crear y divulgar la información a través de tecnologías digitales. Y es más, señalaba que existe un personaje sociólogo, teórico de la comunicación, Daniel Bell, en Estados Unidos, que dice que son los servicios basados en el conocimiento en donde se van a convertir en la estructura central de la economía y de la sociedad y en donde pues de alguna manera bastante eh, aventurada para mí, dice que en donde las ideologías sobrarían. Entonces en ese sentido la sociedad de la información casi que se vuelve una especie como de justificación tecnológica a través de la cual se pretende analizar la serie de cambios que puede tener una sociedad producto del desarrollo tecnológico. Y esa definición nos permitiría como que señalar que estamos viendo el fenómeno de la información como una especie como en teoría de la comunicación podríamos señalar como de aguja hipodérmica, en donde a través de un mensaje que supuestamente tiene una serie de información o de datos, podríamos de alguna manera cambiar el mundo. Después se produce la sociedad del conocimiento, en donde se habla acerca de la transformación de la sociedad por medio de la tecnología. Dicen ustedes que seguimos hablando de una transformación del mundo o de las revoluciones o de la evolución del mundo a través de la tecnología, a través de los instrumentos. Y permite añadir una definición de Klein del 2003 que dice que es la sociedad en que las condiciones presentadas para el procesamiento de la información y la construcción de conocimiento han sido alterados exponencialmente por el uso de las
de la tecnología de la información y la comunicación. Y señala como uno de los grandes aportes de esta sociedad de conocimiento, de esta sociedad del conocimiento, acerca de la democratización de la información, que permite una interactividad ilimitada y unas infinitas posibilidades de retroalimentación. Entonces, pues pensaría yo que como que esa es como la serie de enunciados que tiene el texto, en donde señala la importancia acerca de la información y de la comunicación en cuanto al desarrollo exponencial, en cuanto a entender que esto hace parte de un fenómeno meramente instrumental, como una herramienta, en donde casi que en la medida en que haya más gigas, en donde haya más fibra óptica, pues eso de alguna manera garantizaría un desarrollo más completo y un desarrollo y una evolución mucho más eh, interesante e importante en el ser humano. Para eso creo que es necesario señalar que hay dos autores que de pronto querrían de pronto complejizar más el tema, ya que no podemos encontrar o no podemos identificar que un fenómeno de comunicación simplemente se pueda quedar en la transmisión de datos o en la construcción de un mensaje, sino que habla, como lo diría el profesor Martín Barbero, habla más bien de que es importante la mediación y no tanto el medio. Y la mediación como ese elemento de negociación que podemos encontrar entre un emisor y un receptor, en donde ese emisor emite un mensaje, el receptor recibe ese mensaje, pero ese receptor de alguna manera determina qué le interesa y qué no le interesa. Es casi que llegan a una especie como de negociación, llegando un poco a lo que, o afirmando un poco lo que dice Dominic Walton cuando habla en su texto famoso, el texto de Informarnos, Comunicar, donde señala que lo importante de la comunicación, ¿cierto? Es que estamos hablando de qué, de un fenómeno completamente humano, en donde Walton lo señala, la comunicación implica la relación con el otro. Estamos hablando entonces de un fenómeno que es entre seres humanos, y eso de alguna manera cambia el espectro que nos señala parcialmente el texto que estamos trabajando, que es que solo transmisión de datos y transmisión de información. Pensaría que es más como transmisión de cultura, transmisión de sentires, transmisión de sensibilidades. Entonces, cuando estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de relación de interactividad, de relación con el otro, y lo dice Bolton muy bien, donde apostamos tanto por compartir lo que se tiene en común como por aprender a gestionar las diferencias que nos separan. Miren ustedes la implicación tan interesante que asume Bolton, porque estamos hablando de algo que es que éticamente es bien interesante, que es ese gesto de convivencia, Y lo señala muy bien Walton cuando dice: el siglo XIX fue la victoria de la información y de las libertades, la libertad de culto, la libertad de cátedra, los derechos fundamentales. El siglo XX es la victoria de la información y de la técnica, o sea, de la tecnología. Y el siglo XXI debe ser la victoria de la convivencia. Y también ahí como que podríamos hacer una especie como de línea en donde podemos hablar acerca de ese imperativo categórico que deberíamos tener todos los seres humanos en, por ejemplo, eh, resolución pacífica del conflicto, en conciliar y en determinar que toda solución violenta de los conflictos, pues eso es casi que de seres que no se merecerían ser llamados seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que
los receptores se vuelven, y lo dice muy bien el texto que lo encontramos en la cartilla, de unos prosumidores. O sea que somos consumidores, pero también producimos sentido. Y entonces estamos entonces en ese elemento bien importante que es, lo señala Bolton, de negociación, ¿cierto? Para organizar la convivencia en la medida en que el emisor y el receptor se vuelven ambos, ¿cierto? Productores de contenidos, ¿sí? De contenidos que sirven para, de alguna manera, alimentar un elemento ético importante para la convivencia del ser humano. ¿Mm? Walton dice que la comunicación es compartir, es seducir, es emocionar y es argumentar. Pues ahí encontramos bien interesante esto, porque estamos hablando no solo de lo emocional, sino también lo racional. ¿Mm? Entonces la comunicación remite a la idea de compartir, de convivir y de negociar. El concepto de negociación pertenece a la cultura democrática, ¿cierto? Que de alguna manera es como lo mejor o lo más importante que el hombre se ha creado para un estado en donde se respeten los derechos fundamentales, en donde se respete la diferencia, en donde se respete el otro y en donde yo me puedo construir a través de lo que diga el otro, ¿no? Entonces, señala muy bien Walton, entonces la comunicación es inherente al ser humano, ¿sí? Y busca la convivencia. Esto lo digo precisamente por esto, lo digo para señalar que es ahí en donde podemos señalar o determinar que la comunicación, si vamos a encontrar el fenómeno de comunicación o de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y la sociedad digital, solo en su parte técnica y en su parte instrumental, solo estaríamos viendo una parte del fenómeno, ¿sí? Y que es importante entenderlo dentro de su complejidad, dentro de su gran cantidad de elementos que nutren ese fenómeno de comunicación. Y pensaría yo que además de que esa parte instrumental y de herramienta es muy importante, también hay que entenderlo en su contexto sociocultural, y que en definitiva lo que se busca es el desarrollo integral del ser humano, no solo en su parte tecnológica, no solo en su parte de herramientas, sino además en ser un ser humano cada vez más íntegro, más ético, más responsable con el medio ambiente, más responsable con los demás seres humanos, más tolerante, y que sepa que entre la diferencia se construye el mismo. Bueno, esta es mi participación para este foro. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, les habló Jorge Andrés Sánchez para la especialización en herramientas virtuales para la educación.